Esta historia inicia en una taberna donde vemos un anciano al lado de una chica muy hermosa y vemos que pone unos cristales morados en el mostrador. Ella lo llama señor Slayer y le pregunta que si lo de siempre y él se da la vuelta, va hacia una mesa y dice que sí, que le dé lo de siempre. Vemos a todos sorprendidos detrás de él, empiezan a decir que el señor Slayer acaba de salir de una mazmorra de nivel Dios como siempre y vemos a 3 personas hablando donde uno dice que esos cristales mágicos púrpura, uno de ellos vale más de 1.000 millones de monedas molares, que es increíble, y el gordito les pregunta que qué significa eso de como siempre y la mujer le dice que es nuevo, así que es comprensible que no sepa que el señor Slayer dona todos los cristales mágicos, que los usa para mejorar el equipo del gremio y apoyar el entrenamiento de los recién llegados, y el otro tipo dice que sin el señor Slayer ese gremio no sería lo que es hoy, que es como un dios, y vemos que le están sirviendo una cerveza y Slayer le da una nalgada a la chica de antes y le dice que no tiene nada de la figura de su abuela. A ella le lanza el vaso de cerveza, lo golpea y enojada lo llama viejo Jin, que si estás buscando la muerte, y Jin le dice que su temperamento también es mucho peor, y los 13 antes escupen lo que se estaban bebiendo sorprendidos, y el gordito le pregunta al viejo que si está seguro de que ese es su dios, y el anciano con vergüenza tose y dice que sí, que eso cree. Vemos que hacen silencio incómodos y el gordito dice que hablando de dioses, eso le recuerda el momento en que el señor de los demonios y los 7 generales demonios fueron expulsados de regreso a su mundo, esa figura misteriosa, y la chica le pregunta que si todavía dibuja cómics, que qué está dibujando en estos días. El gordito se ríe y le dice que es un cómic sobre el misterio comparado con el señor Slayer, que está más interesado en esa figura misteriosa, pero que no puede encontrar ninguna información sobre él en ningún lado, que todos dicen que sacrificó su vida para derrotar al señor de los demonios, que se rumorea que la figura misteriosa era muy joven y fue el primer cazador en la tierra, que después de su victoria sobre el señor de los demonios, el señor de los demonios fue sellado en otro reino, y poco después, las puertas dimensionales comenzaron a abrirse en lugares regulares en todo el mundo, que como resultado, la humanidad comenzó a adquirir todo tipo de poderes extraordinarios. Vemos a Lin, el cual de un trago se bebe toda la cerveza, pone el vaso en la mesa y deja 3 monedas de propina y le dice a la chica que se irá ahora. Ella le dice que acaba de llegar y Lin le acaricia la cabeza y le dice que fue allí especialmente para verla. La llama por su nombre, el cual es Xiao Sue, y le dice que lo siente, y Xiao Sue, haciendo un puchero, le dice que es muy tarde para disculparse, que si le toca el trasero otra vez le cortará las manos, y Lin le dice que no lo hará otra vez, que espera que se crucen de nuevo, y Xiao Sue le pregunta que qué quiere decir con eso. Lin se da la vuelta sin decir nada y deja a Xiao Sue muy preocupada, y aquí nos cuentan que Slayer significa matanza sin fin, que es como un símbolo en el cielo nocturno que ilumina la oscuridad y disipa el mal, pero su luz nace de la sangre y la vida, del miedo, la muerte y la destrucción, que es el fin de todos los enemigos. Vemos a Lin ya fuera de la taberna, se pone un cigarrillo en la boca y empieza a fumar mirando hacia el cielo, viendo una luna roja, y dice que se están acercando al final, mirando la ciudad destrozada. Y nos cuentan que hace 60 años, en el 2023 del calendario estelar, el señor demonio, acompañado por los 7 generales demonios, rasgó el tejido del espacio-tiempo y descendió al reino humano, y los demonios empezaron a destrozar todo y a comerse a los humanos, y las personas empezaron a huir de los demonios pidiendo ayuda desesperadamente. Vemos un chico el cual con su novia en los brazos llorando le agarra la mano y la llama Jin, y ella con un tubo atravesado lo llama Aoyan, y le dice que corra rápido. Vemos que pierde las fuerzas y antes de morir le dice que corra, y Aoyan grita por su muerte. Aquí pasamos de escena donde está Lin, el cual rasga el espacio-tiempo y parado al frente de un portal lo mira y apaga el cigarrillo y dice que es la mazmorra final de nivel Dios, que la piedra de retroceder está allí dentro. Pasamos de escena a un lugar donde todo está en llamas y vemos un demonio de fuego, el cual dice que no esperaba que un humano pudiera hacer que tenga miedo, que admite la derrota, y Lin lo deshace con un solo ataque. El demonio sorprendido dice que es imposible antes de morir, y Lin, parado con una mano en el bolsillo y enojado, dice que lo siente, que tiene prisa, que no va a dejar que termine sus palabras, y del demonio sale un cristal y otro artefacto, y Lin dice que esa debe de ser la piedra de la retrocesión. Y pasamos a un recuerdo donde él está encima de una pila de demonios y dice que están todos muertos, que cuál es el punto de su lucha, y cae al suelo desesperado.
diciendo que todos se lo han quitado, que sus amigos, su familia están todos muertos, que por qué está luchando y por qué le pasa eso a él, y una voz le dice que no es demasiado tarde, que vaya a buscar la piedra de la retrocesión, que deje, que lo lleve de regreso al pasado. Él voltea y pregunta que quién está allí, que quién le habla. Lo vemos peleando contra demonios y dice que al final dedicó toda su vida a buscar y luchar, que por su miedo a la pérdida, se mantuvo firme durante esos 50 años y empieza a utilizar la joya de retroceso y empieza a brillar, y Aoyan dice que si lo que esa voz dijo es verdad, entonces por favor lo lleve 60 años atrás. Amigos, sé que se preguntarán por qué le cambió mucho el nombre, pero es que al principio lo llamaron Slayer y después la chica lo llamó Lin, pero su nombre es Aoyan. Siguiendo con la historia, vemos que una luz lo envuelve y Aoyan despierta en una habitación donde hay dos figuras de waifus, y Aoyan dice que ya está de vuelta y vemos un reloj que dice que son las 5:37 de la mañana, y Aoyan dice que de verdad está de vuelta. Y lo primero que hace es agarrar su celular y llamar a alguien, y dice que coja el teléfono rápido y le contestan llamándolo por su nombre y le dice que son poco menos de las 5, que si no puede dormir, y Aoyan empieza a llorar y piensa que ella está viva, y la chica le dice que diga algo, que está sucediendo, y Aoyan llorando la llama Jin Jin, y Jin Jin le dice que porque la sigue llamando por su nombre, que si está enfermo, que porque su voz suena así, que si está enfermo necesita tomar medicina, que si no se siente así por no haber terminado la tarea, que si quiere vaya y copie su tarea. Y Aoyan usa el retroceso y empieza a rejuvenecer y le dice a Jin Jin que de ninguna manera, que aún no se ha despertado del todo, por lo que su voz está un poco ronca. Jin Jin le dice que qué pasa, que se lo diga rápido, y Aoyan llorando le dice que realmente la extraña y piensa que 60 años completos, que no ha pasado un solo día en el que se haya olvidado de todos ellos. Y Jin Jin le dice que él está muy extraño, que definitivamente se conocieron hace poco, que si no tiene nada más se irá a dormir, que está completamente agotada. Y Aoyan le dice que lo espere, que irá a donde está ella, y Jin Jin le dice que si a esa hora, que su compañera de piso ya está dormida, que terminará despertándola. Aoyan saliendo de su habitación le dice que no molestará a nadie, y ya fuera empieza a correr y piensa que recuerda ese camino, que si sigue corriendo directamente hacia abajo, llegará donde está ella, y saltando de felicidad dice que recuerda todo el número de farolas, el color de las casas, el olor del viento, que está de vuelta. Pasando de escena vemos a Aoyan frente a un gran edificio cansado, llama a Jin Jin y le dice que está abajo. Jin Jin abre la ventana y le dice que está loco, y Aoyan sonrojado levanta la mano y le dice que baje rápido, que vayan a mirar las estrellas. Jin Jin baja preguntándole a Aoyan que qué le pasa, y Aoyan la jala llamándola por su nombre y la abraza, y ella le dice que la está apretando demasiado, que no puede respirar. Aoyan le pide que lo deje abrazarla un poquito más. Jin Jin le dice que está bien, y los vemos abrazados románticamente, y Aoyan la aleja y ella sonrojada le pregunta que qué sucede. Aoyan como todo un pervertido mirándole las dos grandes personalidades que tiene dice que si de verdad es así, que en verdad no parece así. Ella avergonzada se tapa con las manos y se aleja de él. Le pregunta que dónde están viendo sus ojos. Aoyan le agarra la mano y la jala hacia él, y la vemos a ella avergonzada a punto de llorar. Aoyan como todo un pervertido le dice que no necesita realzar su busto, que cree que estás perfectamente bien con un pecho más pequeño. Ella avergonzada le pregunta que si habla del aumento de los senos, y Aoyan va hacia ella con su cara de pervertido babeando, y ella le pregunta asustada que qué quiere, y ella gime. Vemos a Aoyan el cual agarrándole su pechonalidad piensa que no parece que tenga ningún implante, que no es exactamente lo que recuerda. Jin Jin ya enojada levanta el puño y le dice que ve que ya no quiere sus manos y lo golpea, y Aoyan dice que debe estar soñando, que Jin Jin tiene un temperamento muy bueno, que es dulce y linda, que esa mocosa no se parece a ella en lo absoluto. Y Jin Jin enojada dice que no está soñando, que debe estar loco, y le agarra la mano, preguntándole que si no iban a ver las estrellas. Vemos que lo llevó a un parque donde ya sentados Jin Jin le dice que se escapó, así que solo puede quedarse un momento para ver las estrellas con él. Aoyan se queda mirándola fijamente, y ella se sonroja, y Aoyan recuesta su cabeza en el hombro de Jin Jin diciéndole que realmente la extraño, y Jin Jin le dice que se vieron durante el día. Aoyan se queda pensativo y piensa que solo faltan 3 días, que definitivamente los protegerá a todos. Pasamos de escena a un bosque donde está Aoyan pensando que en 48 horas el señor demonio descenderá, que espera volver a ese momento en el tiempo sin perder demasiada fuerza. Cierra los ojos y le cae una tribulación con la cual vuelve a ser un anciano, y dice que ese es
El 1% de su poder, que es impecable sin ninguna reducción, chasquea los dedos, empieza a flotar y dice que esta vez hará que el rey demonio se arrodille y ruegue por su vida. Pasamos de escena a la secundaria Ichijuso, donde vemos a Aoyan, el cual se sienta al lado de un tipo el cual le pregunta que por qué no entró al salón de clases con Xiao Jing, que si engaño. A Aoyan le responde que no, que las mujeres son así, que nunca puede saber realmente lo que están pensando, y el tipo le dice que esa es una filosofía muy profunda, que hoy parece que ya ha crecido, que si tuvo un momento íntimo anoche con Xiao Jing, que ya sabe, su compañera de cuarto le dijo que se fue corriendo en medio de la noche, que se mire actuando como un anciano, que seguramente se han tomado de la mano o algo así, que vergüenza. Aoyan piensa que aún parece un adolescente, lo cual no le sienta bien, que necesita ser un poco más animado, y intentando ser más animado se ríe y le dice al tipo que todo se trata de ir paso a paso y al final todo saldrá bien. Nervioso piensa que eso debería ser un poco aceptable, pero su amigo le dice que hoy está actuando un poco fuera de lo común, que luce desmayado pero que no diga una palabra, que en realidad tiene algunos pensamientos diferentes en su mente ahora mismo. Aoyan piensa que si su rendimiento de ahora todavía no estaba a la altura, y su amigo le pone la mano en el hombro y le dice que sea honesto con él, que si se ha sentido así porque le ha sido agotador, que si en verdad son algo más. Aoyan, pensando como viejo, piensa que entonces todos eran tan ingenuos cuando eran jóvenes, que si ese es el sentimiento de la juventud, y le responde a su amigo que no, que solo habló un poco con ella, que Jin Jin y él solo comparten una relación puramente platónica, que dejen de bromear, que las clases comienzan pronto, así que se concentren, y piensa que del futuro al presente debe tener más cuidado con su educación y comportamiento, con su apariencia juvenil, y su amigo le dice que pasado mañana la escuela organizará un viaje de primavera y pasarán la noche fuera, que si sabe a qué se refiero. Aoyan le responde que sí, y su amigo le dice que si pierde esa oportunidad sus posibilidades solo serán menos. Aoyan se altera y piensa que en esa excursión de primavera en su anterior vida fue en el mismo viaje que Huo Sin, su amigo, encontró su final, y vemos sus recuerdos. Un monstruo planta a Ao Sin y Aoyan en el suelo, donde Ao Sin lo llama con el monstruo detrás, y en ese instante el demonio lo atraviesa. Aoyan quiere ir a ayudarlo, pero Jin Jin llorando le dice que se vayan, y vemos como el monstruo se lleva a Ao Sin hacia su boca y se lo come, y Aoyan piensa que no puede decirles lo que pasará pasado mañana porque probablemente no le creerán, y si lo hacen el pánico solo creará problemas más tarde. O Sin, sacándolo de sus pensamientos, lo llama hermano mayor y le pregunta que si acaba de decir que quiere estudiar, que debió haberlo escuchado mal, y Aoyan le pregunta que por qué lo ve de esa forma, y Ousin le dice que el libro está al revés. Aoyan le agarra el cachete y le dice que necesita realmente concentrarse en sus estudios, tiene algo importante que hacer pasado mañana. Después de eso harán planes para salir juntos, y Sin se percata de que Jin Jin entró al aula y le dice a Aoyan que Jin Jin está allí y ni siquiera lo miró. Jin Jin se le acerca y llama pervertido a Aoyan, y él se acuerda de que le agarró su pechonalidad, y suspirando piensa que se emocionó demasiado anoche y perdió el control por un momento. Ella, pasándole un almuerzo, le dice que sus padres la llamaron y le dijeron que volverían el próximo martes, que están preocupados porque esté comiendo fideos instantáneos todos los días, y le pidieron que le llevara comida por unos días, que por favor no la malentienda, que solo no quiere que el tío y la tía se preocupen demasiado, que no se trata de él. Aoyan y le dice que lo sabe, y Sin dice que sí. Xiao Jing se casa con Aoyan en el futuro, definitivamente será una esposa virtuosa y una madre amorosa, y ella, avergonzada, dice que si casarse con él, que no es más que un perro, y yendo hacia su asiento dice que las clases comenzarán pronto, así que será mejor que ellos dos se cuiden. Y Sin le dice a Aoyan que parece que le disgustó mucho, que ese es un caso de odio a la casa y a sus cuervos, así que tiene que cuidarse, que no siga mirando su lonchera, que una vez que ellos dos se casen estará harto de ella. Y Aoyan le responde que si está celoso solo lo diga, que seguro que lo ayudará a encontrar una chica adecuada en esa vida. Y Sin le responde que no, que le gusta estar soltero, libre y sin compromisos. Pasamos de escena donde el profesor dando la clase dice que ese punto de conocimiento no ha sido probado en 3 años, por lo que definitivamente estará en el examen este año. Aoyan, sin poner atención, viendo por la ventana, piensa que todo sigue pareciendo irreal, que si de verdad pasó 60 años solo, y en ese momento se abre un portal y él se percata de eso, y vemos que se abren más portales, y sus compañeros de clase asustados dicen que fue ese sonido, que si lo escucharon todos, que es el sonido de una
Explosión que parece que viene de la ciudad del este. Aoyan se para de su asiento pensando que si podría ser que el rey demonio, pero que no puede ser, que claramente no es el momento. Con mirada sombría dice que lo está pensando demasiado, y Sin y Jin Jin miran por la ventana. Asustados y Aoyan piensa que tiene que comprobarlo y sale silenciosamente, pero Jin Jin se percata. Aoyan se dirige rápidamente hacia el techo de la escuela y usa la pieza de regresión para volver a ser un anciano, y piensa que de esa manera nadie podrá reconocerlo, y salta por varios edificios parándose en uno mirando un portal del que salen varios demonios, y Aoyan piensa que por qué pasó tan rápido, que cómo es eso posible viendo a los demonios causando destrozos en la ciudad. Aoyan se queda parado sin decir nada viendo a los demonios que están matando a las personas y causando destrozos. Mira a todos lados y cerrando el puño piensa que no esperaba que la llegada sea adelantada, que sin embargo ya no es ese indefensivo Jin Aoyan de hace 60 años, y enojado dice que él es Slayer, creado con el propósito de destruir al señor demonio, y de un portal que siguen saliendo demonios, y también sale el rey demonio en un caballo con cuernos de venado, y dice que pensar que en este mundo alguien sabría su verdadero título, y le pregunta que quién es él, y Aoyan, yendo a atacar de frente, le dice que es su abuelo el rey demonio. Con una gran bola de energía en su mano dice que es muy aburrido y le lanza un gran ataque, pero se sorprende al ver a Aoyan frente a él preparando su puño para golpearlo, y golpeándolo le dice que vuelva al lugar de donde vino. El rey demonio retrocede con el golpe y vemos al rey demonio dentro del portal de donde vino, y el rey demonio piensa que está sangrando. Aoyan con una técnica hace dos grandes manos y dice que permanezca en la oscuridad para siempre, y poniendo las manos hacia adelante empieza a cerrar el portal activando el 100% de su poder, y el rey demonio piensa que está cerrando la puerta del vacío con las manos desnudas, que si eso es un truco, y Aoyan piensa que debe cerrarse rápidamente, y el rey demonio. Continuando con la historia, el señor demonio solo lo mira y se ríe arrogantemente. Aoyan cierra el portal causando una gran onda expansiva haciendo que retroceda, y en ese momento se percata de la destrucción que están causando los demonios, dirigiéndose rápidamente hacia ellos y aplastando un demonio con un puñetazo y partiendo a otro por la mitad, y en ese momento vemos una cámara que lo está grabando, y Aoyan gira la cabeza hacia la cámara mencionando que finalmente se acabó pasado un tiempo. Después vemos a las personas caminando tranquilamente mientras un tipo diciéndole a su hijo que su madre y él volverán a casa mañana, que se asegure de mantenerse seguro y asegurar las puertas y ventanas durante la noche. Vemos que son los padres de Aoyan, donde él le responde que sí, que lo entiende, y después de la llamada menciona que aunque la llegada del señor demonio fue anterior a lo previsto, logró manejarlo sin ningún peligro real, que su padre y su madre Xiao Jing y todos los que le rodean están a salvo, que por fin puede disfrutar de tener 15 años después de los acontecimientos de ayer. El colegio les ha dado 3 días de descanso, lo cual les va perfectamente para organizar sus pensamientos, y sacando la joya de regresión menciona que el demonio del río Estrella, que la piedra de regresión no borró sus poderes ni le quitó nada, pero parece que sus poderes desaparecerán si vuelve a un estado más joven, o eso parece, y mirando la caja con su cara de pervertido afirma que es ahora la única persona con habilidades extraordinarias en este mundo, y pensando en una chica muy hermosa con su cara de pervertido se ríe mencionando que pareciera que ahora puede hacer muchas cosas traviesas. Abre la ventana del sistema mencionando que nunca esperó que la última mazmorra de nivel Dios produjese tantas recompensas, mientras el sistema le dice que tiene 10 monedas moradas, 200 azules y 10.000 grises, mientras le muestra que puede comprar varias posiciones y otras cosas más. Y Aoyan menciona que esos artículos son inútiles, que es una lástima que tenga tantas monedas, pensando que las guardara como recuerdo, y en ese momento alguien le toca la puerta. Aoyan va a abrir la puerta diciendo que espere, y cuando abre la puerta entras impidiéndole que encienda la computadora rápidamente. Aoyan le pregunta que qué está sucediendo, y Sin le responde que tiene que ver lo que hay en línea, dirigiéndose a la computadora mencionando que el internet está explotado, que es increíble, que ese viejo es increíblemente genial, que es una escena que parece sacada de un sueño pero sucedió en la realidad. Aoyan le pregunta que de qué está hablando mientras Sin busca viejo misterioso en internet, y Aoyan se percata de que es él en un video que ya es famoso, que tiene de título que un anciano misterioso lucha contra unos extraterrestres. Aoyan, tapándose la cara preocupado, piensa que el incidente fue captado en cámara, mientras Sin le menciona que los extraterrestres invadieron la Tierra y el anciano los hizo retroceder sin ayuda, que ahora todo internet lo está buscando, que si él no lo hubiera presenciado hubiera pensado que era una película, que verdaderamente hay superpoderes en ese mundo. Aoyan con una risa nervioso le
Menciona que él no lo vio ese día, que pensó que era una explosión, sin agarrándolo por los hombros y sacudiéndolo. Le menciona que si sabe lo que significa, que debe haber otros individuos con superpoderes allá afuera, imaginándose dos superhéroes, sugiriendo que ellos dos podrían tener superpoderes, que hablando de eso él suele ser apasionado por los superpoderes y los fenómenos sobrenaturales, que por qué está tan sencillo. Oyan le responde nervioso que no lo está, que está en conmoción, que aún está procesando todo. Sin sentándose le pregunta que si tuviera un superpoder, qué tipo de poder querría tener. Oyan le responde que nunca lo pensó, que tales cosas nunca pasan. Sin le dice que como no puede pasar, que lo vio con sus propios ojos, que ese anciano es un testamento vivo, que cree que esos extraterrestres definitivamente regresarán. Oyan le menciona que su expresión es bastante lasciva, que se limpie la saliva sin pensando en mujeres como un pervertido. Menciona que ha tomado una decisión, que quiere la capacidad de detener el tiempo. Oyan con vergüenza menciona que lo sabía y sin como todo un pervertido le menciona que si tuviera esa habilidad definitivamente le ayudaría a hacer realidad su sueño con Xiao Jing, que por su hermano arriesgaría todo y nunca lo dejaría atrás. Oyan le responde que no hay necesidad de eso, que prefiere ir paso a paso, que sucederá de forma natural. Y Sin le pide que mire su actuación en la salida de primavera el próximo viernes. Oyan recuerda que ese fue el día en que Sin murió, antes de retroceder, calmándose y pensando que ese tipo de cosas nunca volverán a suceder, que todo se acabó, y tocándole el hombro con el puño le dice a Sin que de ninguna manera, que no quiere que Xiao Jing lo golpee hasta morir. Sin solo se ríe cerrando los ojos. Pasamos al viernes, donde vemos que los estudiantes se están bajando de un autobús mientras el profesor les explica que tienen que ir todos a registrarse y a instalarse, que tienen el resto del día libre, que mañana a las 8:30 de la mañana se reunirán en el lobby para actividades grupales, que si todos tenían eso claro, y ellos le responden que entendido, mientras nos muestran un hotel lujoso donde ya dentro vemos a Aoyan y a Sin, el cual menciona que Xiao Jing todavía no habla con él hoy, que parece que antes estaba realmente disgustada, que no habría tenido éxito con ella, que de lo contrario ¿por qué seguiría enojada tanto tiempo con él? Oyan abriendo la puerta y llamándolo joven le aconseja que no llene su cabeza con pensamientos sucios y deje algo de espacio allí, siendo él el menos indicado para decir eso. Sin acostándose en la cama le responde que ya no hay espacio en su cabeza, y mientras Aoyan abre la maleta, Sin le afirma que sabe exactamente lo que tiene guardado debajo de su colchón, que están solo ellos, que no hay por qué ser tímido, que él es un hombre leído y tiene experiencia, mientras que él es solo un hermano pequeño en comparación. Oyan confundido piensa que qué exactamente es Conde allí, y menciona que si realmente era una persona tan incorrecta en su juventud. Mientras vemos a Xiao Sue, la cual lo llama señor Slayer y le pregunta que qué opina, y Sin sacándolo de sus pensamientos le menciona que cree que debería disfrutar de la vida mientras es joven, que una vez que empiecen a trabajar serán simplemente drones corporativos, que para entonces volverán a casa exhaustos todos los días, demasiado cansados para preocuparse por algo más. Aoyan con 2 frascos en la mano le pregunta que por qué tienen que preocuparse tanto, que solo sobrevivir hasta la edad adulta ya es una suerte, dirigiéndose hacia la llave para buscar agua con una tetera para después ponerla a hervir, y con un vaso de té se sienta sugiriéndole a Sin que pidan a Xiao Jing que vaya de senderismo con ellos más tarde, y Sin suspirando le menciona a Aoyan que necesita decirte algo. Aoyan le pregunta que qué pasa, y Sin le responde que últimamente ha estado actuando como un viejo seriamente. Le menciona que honestamente su vibra es como la de ese abuelo con superpoderes que se hizo viral en internet, asustando a Aoyan, y Sin le explica que no es solo la forma en la que habla como un anciano, sino también su comportamiento, que algo debió pasar entre él y Xiao Jing esa noche no fue bien, preguntándole que si lo que pasa es que su pequeño amigo no pudo hacer lo que eso explicaría por qué parece tan derrotado. Aoyan preocupado le responde que solo está practicando temprano para ser un buen hombre corporativo, que se ha centrado en su salud desde la infancia, así que estará listo para manejar cualquier horario difícil, que no tiene nada que ver con su pequeño amigo, que él siempre está de pie y orgulloso mientras Sin hace un puchero y se queda mirándolo para después empezar a buscar algo, mientras le dice que espere un segundo, y agarrando un frasco dice que lo encontró, y pasándole el frasco con una sustancia blanca a Aoyan le menciona que debería agregar un poco de ginseng a su rutina, que las bayas de goji solas no serán suficientes. Aoyan le dice que es un pequeño descarado. En ese momento Xiao Jing toca la puerta preguntándoles que si están listos. Sin yendo a abrir la puerta le dice que parece que Xiao Jing viene a él. Cuando abre la puerta vemos a
Xiao Jin con su traje de verano bien hermosa mencionando que ellos dos irán de senderismo con ella, que dejen de esconderse en sus habitaciones, y Sin le dice que ellos dos realmente piensan igual que una pareja de ancianos casados. Xiao Jin le dice enojada que si está pidiendo que lo maten, y Sin le menciona que es solo cuestión de tiempo y ella le pide que se calle. Aoyan les dice que está listo para salir cuando sea y ella sonrojada le pregunta que qué pasa con él y Aoyan le pregunta que qué quiere decir con eso, y Xiao Jin le responde que porque la mira así, que qué pasa con esos ojos, y lo vemos con su mirada de pervertido bajándose y diciéndole que necesita confirmar algo. Levantándole la falda menciona que supone que estaba equivocado, que las chicas de hoy en día no están a la altura de las de su época. Xiao Jin le pregunta sonrojada que qué acaba de decir y dándole una cachetada lo llama pervertido diciéndole que se vaya al infierno, y Aoyan piensa que instintivamente miró bajo su falda, que es demasiado corta, y ella se da la vuelta sonrojada mirándolo disimuladamente mientras Aoyan en el piso se soba el cachete, y Sin le menciona que actuar como inocente no le llevará a ninguna parte, que abrace la vida y viva libremente con su hermano. Aoyan piensa con cara de Sigma que en el pasado realmente era un pervertido. Pasamos de escena, vemos a Xiao Jin caminando delante de ellos enojada mientras Aoyan le pregunta a Sin que si de verdad las chicas siguen enojadas por tanto tiempo. A esa edad Sin le responde que probablemente que si no es así como son, y Aoyan suspira y piensa que se está haciendo viejo, que ya no puede entender qué están pensando estos jóvenes tan modestos, mencionando para sí mismo que eran de rayas azules y blancas, que es demasiado conservadora pensando en las chicas de su pasado que usaban trajes más flexibles, y menciona que en el pasado eran las chicas que lucharon a su lado con su cara de pervertido, y Sin, sacándolo de sus pensamientos, le pregunta que en que sueña, que despierte, que será mejor que descubra cómo animar a Xiao Jin, que la tensión es tan grande que le da miedo hablar alto. Aoyan suspira y corriendo detrás de Xiao Jin pidiéndole que espere, y ella enojada haciendo un puchero lo mira y empieza a correr pidiéndole que no la siga, y Aoyan le dice que lo deje explicarle. Ella cerrando los ojos sin percatarse de una piedra delante le dice que no lo escucha, y en ese momento se tropieza y Aoyan le pide que tenga cuidado dando un gran salto y agarrándola por la cintura la carga dejándola sonrojada mientras Sin se sorprende pensando que es Superman, y Aoyan preocupado le pregunta que si está bien. Xiao Jin le pregunta que si de verdad saltó todo el camino desde allí, y él le responde que eso parece mientras Sin solo mira sorprendido. Aoyan baja a Xiao Jin mientras ella nerviosa le agradece, y Sin le menciona que si no se une a los Juegos Olímpicos de salto de longitud está defraudando al país, que eso fue irreal, que como lo logro. Aoyan nervioso le responde que él no lo sabe, que debió haber sido una explosión repentina de energía, que el potencial humano es ilimitado, y Xiao Jin se percata de algo empezando a llamarlos mencionando que vayan a ver algo, y Sin le pregunta que qué pasa. Y Xiao Jin le pregunta que qué es esa luz mientras vemos que es un portal. Aoyan lo mira confundido y acercándose al portal piensa que es imposible, que por qué hay un portal de mazmorra allí, mientras Xiao Jin y Sin se acercan también. Y Aoyan sumido en sus pensamientos menciona que pensó que había sellado a los demonios de nuevo en su mundo, que la leyenda decía que esa persona misteriosa era Joven, el primer cazador de la tierra después de que el señor demonio fue derrotado y sellado en otro reino. Extrañas puertas comenzaron a abrirse en la tierra poco después. Los humanos comenzaron a ganar poderes extraordinarios. Sudando de los nervios piensa que podría ser él esa figura legendaria, que podría ser esa la razón por la que todavía no ha terminado, y menciona que no puede ser, que la leyenda dice que era un joven. Y Xiao Jin le pregunta que qué le pasa, él le responde que nada mientras piensa que el portal de la mazmorra está frente a ellos, lo que significa que la historia se repite. Aunque no diga nada, que la estructura de la sociedad pronto cambiará, pero no puede ser él quien revele eso ahora, y en ese momento Sin menciona que eso es algún tipo de entrada extraterrestre a otro mundo, mientras Xiao Jin se queda desconcertada y Aoyan le dice que ellos vayan a buscar un profesor mientras él se quedara allí y lo vigilara. Xiao Jin le pregunta que si lo hará solo mientras él piensa que tiene que entrar y comprobarlo, y le responde a Xiao Jin que debería estar bien, que si algo sale mal correrá más rápido que cualquier cosa, que vayan, que solo son niños, que esto está fuera de su entendimiento, mientras piensa que tiene que sacarlos de allí. Sin le pide a Xiao Jin que vayan cuanto antes y regresen mejor, que él estará bien por sí solo. Xiao Jin preocupada le pide que siga vigilando con cuidado, y Aoyan le pide que no se preocupe, que podría pasar, que quién sabe si tal vez se hacen ricos. Xiao Jin y Sin empiezan a irse y Aoyan se queda mirando y voltea hacia el portal.
con mirada sombría empieza a utilizar de nuevo la joya de reversión, la cual con una gran tribulación hace que vuelva a su forma de anciano y mirando el portal salta hacia adentro. Pasamos 5 años después, donde nos cuentan que los portales de mazmorras comenzaron a aparecer por todo el mundo, que esas mazmorras se reinician y se actualizan en intervalos fijos, que la energía extraída de estas mazmorras reemplazó gradualmente a las fuentes de energía tradicionales, mientras vemos unas personas minando unas gemas. Nos mencionan que todo esto condujo a cambios masivos en la estructura social y vemos a Aoyan frente a otro anciano, y aquí nos dirigimos donde están haciendo el examen de ingreso a la academia, donde vemos una gran fila de personas y nos muestran a Xiao Jin, la cual con un libro y pensando en Aoyan en su versión anciano menciona que tiene que entrar a la academia y luego podrá conocer al señor Slayer en la ceremonia de apertura. Que Keara, que ya siente que está tan cerca del héroe que salvó al mundo en ese momento, y una flechita señalando a Aoyan menciona que está tan cerca y a la vez tan lejos, y nos explican que el señor Slayer fundó la primera escuela y gremio de habilidades sobrenaturales, así formando a incontables despertados y cazadores. Xiao Jin, tirándosele encima a Aoyan, le pregunta que si debería repetir la historia del señor Slayer otra vez, y Aoyan piensa que ella está cada vez más obsesionada y alejándola le dice que no es necesario, que sus oídos ya tienen callos de escucharlo tanto, y nos cuentan que en los inicios, para impulsar rápidamente la creación de la escuela y el gremio, no tuvo más opción que tratar con los medios de comunicación, que tenía sus pros y contras, que la mayor desventaja es que tuvo que convertirse en un ídolo, y Xiao Jin le dice que si tuviera el 1% de las habilidades del señor Slayer no se preocuparía por él. Suspirando menciona que últimamente el señor Slayer no ha aparecido mucho en público, que debe estar muy ocupado, y Aoyan le explica que realmente no quiere aplicar a la academia, que solo lo dejen ir a una universidad regular, que su habilidad despertada ni siquiera se registra, que reprobara el examen de ingreso con 100% de desaprecio, que entonces ¿por qué perder el tiempo? Xiao Jin, enojada, le dice que eso es porque su habilidad es única, que cree que si se la explica bien a los examinadores de seguro que lo valorarán, y suspirando menciona que tiene ansiedad social. Xiao Jin, agarrándolo por la camisa, le dice que le va a explicar que es mejor que entren, que sus padres cuentan con él para que ingrese a la academia, que esa es una oportunidad única en la vida que no puede defraudarlos. Aoyan le dice que ni siquiera puede recordar el nombre de su bisabuelo, que hay para glorificarlo. Vemos en su salón durmiendo, pensando que en serio se va a quemar, mientras piensa en que tiene que ir a la escuela, más todo lo que tiene que hacer en su forma de anciano, y con cara de cansancio piensa en que debería decir todo. Y Xiao Jin le menciona que si aprueba el examen ella, y él le pregunta que qué hará, y Xiao Jin le susurra lo que le hará, dejándolo sonrojado con cara de idiota, y ella le pregunta que si hará el examen, y Aoyan levantando el pulgar. La animado le dice que no hay ningún problema. Pasamos de escena donde vemos a Xiao Jin bañándose, donde nos dicen que tiene 20 años y su habilidad despertada es trampera. La vemos salir de la bañera y nos dicen que eso no es lo importante, que lo importante es que el mundo cambió drásticamente en esos 5 años, y también pasó por cambios significativos. Xiao Jin, bebiéndose una cajita de leche, se sienta al lado de Aoyan, le menciona que hace mucho calor, que encienda el aire acondicionado, y Aoyan piensa que desde que despertó sus poderes, algo más dentro de ella también se despertó, y mirándole la pechonalidad le dice nervioso que él es un hombre, y ella lanzándose hacia él le responde que sabe que es un hombre. Agarrándole el Tintan le pregunta que sí encontró el control remoto del aire acondicionado. Aoyan, rompiendo la cuarta pared, nos dice que si nos preguntamos por qué terminó viviendo con ella, y volvemos tiempo antes de que pasara todo eso, donde el padre de Aoyan, llamándolo querido hijo, le dice que su madre y él tienen que ir de gira por el mundo, dejando al pobre Aoyan desconcertado. Le dice que a partir de ahora Xiao Jin cuidará de él, y los vemos en una fila donde Xiao Jin pide una inscripción para 2 personas, y la supervisora le dice que por favor introduzcan sus datos en la pantalla, y después de que terminan de poner sus datos, la mujer saca 2 muñecos diciéndoles que allí tienen productos exclusivos de señor Slayer para la inscripción, deseándole que tengan mucha suerte en los exámenes. Y Aoyan, muy avergonzado, piensa que de quién fue la idea que le descontara el salario, mientras que desconcertado mira a Xiao Jin, que besa al muñeco y dice que es su héroe, que pronto lo verá. Y Aoyan piensa que aunque sea una figura de él, por que siente que lo están engañando. Y pasamos de escena al edificio del Gremio Unido, donde vemos una mujer entrando a una oficina, la cual con una pila de papeles le menciona al señor Slayer que esa es la evaluación de la mazmorra enviada por los gremios.
europeos pidiéndole que por favor trabaje con ellos en 3 días, que se ha abierto un nuevo portal de mazmorra de rango A en el área, a que ni el gobierno ni el gremio han enviado cazadores todavía, que están esperando su decisión, y vemos al pobre Aoyan cansado de todo y le menciona a su secretaria que si cree que es divertido, que se siente agotado, y nos mencionan que ella es funcionaria y administrativa del gremio Funin, y secretario principal del señor Slayer, y su habilidad despertada es cognición mejorada, y ella le dice a Aoyan que pruebe algún tónico herbal. Aoyan empieza a dormirse y vemos que ella saca un látigo, y vemos que, recordando que tuvo que ir de compras con Xiao Jin, le dice a su secretaria que después de todo se está haciendo viejo. Ella, sentándose en el escritorio, le menciona que si duplica su salario con gusto se encargará de todos esos documentos por él. Acomodándose los lentes, le pregunta que si está de acuerdo. Aoyan, nervioso, llamando la señorita, le dice que si no se acuerda, su salario actual es de 100.000 monedas al mes, que recibe un aumento prácticamente todos los meses, que su capacidad es solo para extorsionarlo con dinero, y ella le pregunta que si entonces va a haber un aumento o no, que si no su estimación es que se tomará 17 días. 5 horas y 37 minutos terminar con todas sus tareas, y al pobre Aoyan no le queda más opción que aumentarle el saldo. La vemos sonriendo y quitándose los lentes empieza a utilizar su habilidad mientras los papeles empiezan a flotar a su alrededor, y después de cumplir todas las tareas le menciona a Aoyan que la mejora cognitiva es una habilidad útil que sin duda recuerde aumentarle el salario, y él le pide que por favor lo ayude a redactar el informe y a impulsar las tareas pendientes, mientras piensa que debería encontrar una manera de copiar su habilidad, que esa chica sigue sacándole dinero todos los días, y ella le responde que por supuesto que es su deber, mencionándole que también hay otro asunto importante a fines del próximo mes, que el día 31 debe asistir al examen de ingreso a la academia, que preparara su discurso con 3 días de anticipación y se lo enviara, que por favor no llegue tarde otra vez, acordándole que el año pasado llegó media hora tarde al examen de acceso, y ella tuvo que explicar a los medios durante años que cuanto más alto sea su estatus, más debe cuidar sus palabras y acciones, que es el ídolo del nuevo mundo, que por favor mantenga la imagen que todos tienen de él. Aoyan, nervioso, le responde que lo tiene, que deje de incitar, que es demasiado joven para eso, mencionándole que tiene algunos asuntos personales que responder, y ella le dice que está bien que se ocupe de ello primero. Y cuando ella sale de la oficina, Aoyan le contesta una llamada a Xiao Jin, y ella le pregunta que por qué tardó tanto en coger el teléfono, y Aoyan le pone de excusa que está jugando a un juego de escape room inmersivo con sus amigos, que ahora no pueden hablar por teléfono. Ella le dice que está bien, mencionándole que ese traje que lleva es demasiado grande, que la próxima vez escoja algo que se adapte mejor al personaje, o mejor aún que traiga la cerradura de 2 puertas, que le pidió que vuelva apresurado cuando haya terminado, que ella va a cocinar y está preparándolos ingredientes. Aoyan le dice que ok y le cuelga, mientras piensa en una manera de cómo decirle que él es el señor Slayer, pensando que la diferencia de edad es bastante grande, que sin embargo que una chica joven como ella lo controle no es bueno para su orgullo, pero que no es tan malo, que al menos Xiao Jin sobrevivió y creció a salvo, que es agotador pero no todo es malo. Y pasamos al día del examen de ingreso, donde nos muestran la academia y nos mencionan que la Academia 00 fue la primera escuela del despertar establecida después de que comenzara la nueva era, donde vemos a muchas personas entrando al examen, y aquí vemos a Xiao Jin muy animada y sorprendida, mencionando que el número de nuevos estudiantes este año es mucho mayor que el año pasado. Aoyan le menciona que la academia ha existido durante 4 años, por lo que su reputación sigue creciendo, y ella empieza a correr, y Aoyan le pide que tenga cuidado o va a chocar con alguien, y en ese momento choca con un chico y pidiéndole disculpas le dice que no se percató de nadie a su lado, y el tipo muy nervioso le dice que no se preocupe y se va corriendo, dejándola confundida, mientras le menciona a Aoyan que eso es lo que se llama ansiedad social. Aoyan, empujándola, le dice que bien que no tiene ansiedad social, que él es súper social, pero que se deprisa y consiga un asiento adentro, que él irá al baño. Pasamos a la sala de orientación para exámenes de ingreso, donde vemos a Xiao Jin viendo su reloj, pensando que está a punto de comenzar, que por qué Aoyan no ha vuelto todavía, y vemos a la secretaria de Aoyan, la cual pide la atención de los examinados, mencionando que la orientación para el examen de ingreso comenzará en 1 minuto, pidiéndoles que por favor se mantengan en silencio y encuentren rápidamente sus asientos. Y Xiao Jin, nerviosa, piensa que si llega después de que comience el examen dará una malísima impresión, que está haciendo. Y pasamos con la secretaria, la cual le menciona a Aoyan que esta vez él no
Llegó tarde que está bien hecho preguntándole que por qué está tan sudado. Aoyan solo se ríe y le menciona que seguro es por la ropa, pensando que por supuesto que está sudando, que tuvo que cambiarse rápidamente y guardar su ropa en el baño y luego correr hacia allí, que es un hombre mayor, y ella le menciona que ese atuendo se ve genial, que es mejor que suba, y las personas empiezan a aplaudir mencionando que el maestro Slayer está allí. Aoyan con el micrófono en la mano les da un saludo a todos. Percatándose de Xiao Jin, la cual empieza a saludarlo poniéndolo nervioso, mientras ella con cara de enamorada piensa que su ídolo está allí, que por favor bendiga a Aoyan con buena suerte y tal vez le firme 100 autógrafos mientras está en eso. Y Aoyan piensa que ver a Xiao Jin lo puso nervioso, que olvidó las líneas del discurso otra vez, mientras su secretaria piensa que porque no dice nada, que si se olvidó de sus líneas otra vez. Aoyan suspirando empieza a improvisar, deseándole buena suerte a todos en él. Examen, y el ambiente se pone tenso y todos se quedan en silencio, y la secretaria menciona que es como pensaba y las personas empiezan a aplaudir mencionando que es como lo esperaban, que es genial, y la secretaria desconcertada menciona que funcionó. Pasamos a la sala del examen y vemos a Xiao Jin enojada agarrando a Aoyan por la oreja preguntándole que dónde estaba, y Aoyan le responde que vio que la orientación había comenzado y no quería interrumpir, así que espero a un lado, que no se enoje, que cuando la naturaleza llama hay que ir, que lo sabe, y ella le menciona que son números de examen consecutivos, por lo que podrían tener que asignarlos a la misma sala, que no se contenga, que muestre su salto de 5 metros, y en ese momento llaman al número 121 y 122 que por favor pasen a la plataforma de pruebas. Y Xiao Jin le menciona a Aoyan que son ellos, mientras un instructor les pide que por favor se pongan de pie en las plataformas con los brazos relajados y miren hacia adelante, y vemos que Xiao Jin se sube y empieza a rodearla un aura azul, y el examinador le dice que es una despertada intermedio de 3 estrellas, y ella muy feliz menciona que obtuvo 3 estrellas en la escuela intermedia, y el examinador le desea mucha suerte en el resto del examen y mira a Aoyan, el cual la máquina no reacciona hacia él, y el examinador le menciona que no se ha detectado ninguna habilidad despertada, que si no se despiertan no recomiendan tomar el examen de ingreso ya que existen algunos riesgos, y Aoyan con una risa nerviosa le pregunta al examinador que si entonces debería abandonar la escuela, y piensa que también podría eliminarlo del examen, así no tendrá que seguir cambiando, y cuando se está yendo Xiao Jin lo agarra mencionando que tiene la capacidad de copiar poderes que no sean originales o propio, que tal vez sea por eso, y el examinador menciona que ya ve que las habilidades de copia son bastante únicas, pensando que no esperaba ver a un examinado con capacidad de copiar, pero que ese último tuvo un despertar de 3 estrellas de nivel bajo, que es extraño, y le desea éxito en el resto del examen a Aoyan, y él solo suspira agradeciéndole con desagrado, y vemos al tipo nerd de antes, y unos tipos empiezan a decir que es el hermano pequeño inútil de Keximi. Otro menciona que tiene solo una estrella, que aunque entre, estará en la última categoría, y dicen que su hermana es genial pero el hermano es inútil, que suponen que se necesita habilidad para nacer, mientras Aoyan piensa que la clase más baja, que no recuerda haber organizado nada, así que se divertirá en investigarlo, y Xiao Jin se le acerca saludándolo y él le pregunta que si es una compañera de clase, y Xiao Jin le dice que no pensó que sería el número 123, que seguramente estarán en la misma habitación, y él le menciona que no cree que vaya a aprobar, que si reproba deshonrará a su hermana. Xiao Jin le dice que no se desanime, que no importa que sea solo una estrella. El tipo le menciona que una estrella es el nivel más bajo, que no hay futuro, que nunca ha oído que uno de una estrella supere a uno de 3 estrellas, que probablemente debería renunciar. A Aoyan intentando animarlo le menciona que la academia no solo acepta estudiantes despiertos, que si tiene otros talento podría postularse como reclutamiento especial, que no se desanime llamándolo Wangxi, no sé si es su nombre pero lo llamaré así. Y Xiao Jin agarrando a Aoyan menciona que lo mire actuando como si no fuera nada y no tiene ninguna estrella. Continuando con la historia, Li queda pregunta que como tiene 0 estrellas, que si no tiene ningún poder mágico, y Aoyan le explica que es más un despertar, que es una habilidad de copia, y en ese instante llega este tipo llamado Aoyan Wei saludando y preguntando que si no es ese el hermano pequeño de Li Kexin, que si necesita hacer la prueba, sugiriéndole que debería pedirle a su hermana que mueva algunos hilos, y uno de sus amigos mencionan que la hija mayor de la familia Li no perdería su tiempo con su hermano inútil, y el otro menciona que tener un hermano así es una vergüenza, que es mejor cortar lazos cuanto antes. Li queda como típico personaje que no se defiende, les dice que él no los provocó, y Wei agarrándolo por la chaqueta le pregunta que qué dijo pidiéndole que hable más alto,
y Li queda asustado le pide que lo deje ir, y Xiao Jin metiéndose lo empuja pidiéndole que lo deje en paz. Y los otros dos tipos van a ayudar a Wei agarrándolo y pidiéndole que tenga cuidado. Wei enojado la llama estúpida, preguntándole que si sabe quién es el que como se atreve a empujarlo, mencionando que con una sola palabra suya nunca volverá a poner un pie en la academia y ella le pregunta que quién es. Y Aoyan interrumpiendo le pregunta que si su apellido es Aoyan mencionando creer haber oído hablar de él, dejando a Xiao Jin sorprendida, y Wei le pregunta a Aoyan que si cree que es un héroe por ponerse frente a él, sugiriéndole que se ocupe de sus asuntos. Aoyan le responde que él solo es un estudiante común que vino a hacer el examen. Wei con cara maliciosa menciona que todos están en la misma sala de exámenes que lo van a hacer juntos y cruzándole por el lado le dice que se verán en la sala de exámenes. Li queda preocupado les menciona que definitivamente él irá por ellos que no tenían que ayudarlo que como mucho solo lo hubieran molestado. Xiao Jin le dice que como sea se verán en el examen, preguntando que quién les tiene miedo, mencionando que hay escorias como él por todo el mundo. Que porque hay que temerles, Li queda les pide perdón por arrastrarlos a sus problemas, explicando que Wei es el joven maestro de la familia Aoyan que son muy poderosos y influyentes, y además está en la junta permanente de la escuela, que aunque aprueben solo serán espinas en su espalda. Xiao Jin le pide que no se preocupe que cruzarán ese puente cuando lleguen allí, y Aoyan menciona que ya es hora de prepararse para el examen mientras piensa en la familia Aoyan. Pasando horas después vemos la entrada del laberinto, y el examinador explica que el examen dura media hora y si no salen en ese tiempo están suspendidos, mencionándoles que también hay varias trampas que tendrán que lidiarlas por ellos mismos, pidiéndoles que se preparen para el examen. Ya en la puerta del laberinto vemos a Xiao Jin, la cual le menciona que no arruine esa oportunidad, y Li queda menciona que hará lo mejor que pueda, y ella le desea suerte, mientras vemos a Wei detrás de él con intenciones maliciosas. Y el examinador anuncia que el examen ya ha empezado. Vemos a Aoyan ya dentro del laberinto, pensando que podría tomar un atajo y salir en 5 minutos porque, después de todo el diseño es el laberinto, pero tiene un poco de curiosidad sobre cómo manejará sus trampas Xiao Jin, y además si sale demasiado rápido, no reflejará su nivel de despertar actual, yendo a espiar a Xiao Jin. Y mientras ella está tarareando lo vemos a él detrás, y Aoyan menciona que podría mostrar por lo menos un poco de tensión, ya que el examen tampoco es tan fácil, y en ese instante un demonio va a atacarla, pero ella se percata y lo esquiva, y vemos que este es un demonio de 2 estrellas, y su habilidad es mejora de fuerza. Y Xiao Jin menciona que es una trampa de señuelo, y provocándolo le pide que vaya por ella. El demonio va a atacarla, pero ella lo esquiva, mencionando que es muy predecible. Y vemos que era una trampa en la cual cae el demonio, y ella explica que los demonios de tipo fuerza son estúpidos y fáciles de provocar, pero no es una buena idea enfrentarlos de frente. Aoyan mirándola piensa que por algo es una estudiante destacada, que ha memorizado los conceptos básicos que cubrió, mencionando que Xiao Jin es una candidata excepcional, y en ese instante ella se percata de una explosión, y yendo hacia allá menciona que esa es la dirección de Li Queda, y Aoyan menciona que ella no puede evitar entrometerse y pasando con Lin vemos que Wei lo está golpeando, preguntándole que si aún no se rinde que dónde están sus ayudantes que porque no van a salvarlo, mencionando que con todo el ruido que ha hecho debieron haber escuchado, y Lin le dice que solo son extraños que no tienen nada que ver con él, pidiéndole que no los moleste, y Wei le pregunta que si cree que es idiota. Lin recordándole viejos rencores agitado le dice que en parte es su culpa, que su hermana lo castigó porque lo merecía, que como ejecutora ella solo estaba cumpliendo su deber. Wei como típico personaje que no le corren las neuronas le menciona que su familia es una de las accionistas del gremio que su salario proviene de su contribución, y además apuesta que su hermana lo odia más que a él, que después de todo no es más que una basura para su familia, un fracasado sin valor, haciendo que Lin saque sus traumas. Le sigue mencionando que su hermano despertó como una usuaria de habilidad de alto nivel, y la esperanza que todos tenían en él se rompió por completo, que aunque tienen la misma sangre son de diferentes niveles, haciendo que Lin caiga arrodillado por sus palabras. Le sigue diciendo que su único propósito en la vida es recordarle al mundo que incluso una gran familia puede producir basura. El pobre Lin solo se tapa los oídos. Wei con energía en su mano le pregunta que si va a salir del examen o él tendrá que sacarlo como la basura que es, y en ese momento llega Xiao Jin, mencionando que siempre está
llamando a los otros basura, que su llamada fuerza solo fue suerte de despertar una mejor habilidad. Preguntándole que si se siente orgulloso de eso, Wei solo dice que es ella de nuevo, riéndose y mencionando que despertar habilidades más fuertes es una prueba de que los genios son superiores, y la basura merece ser eliminada. Y Xiao Jin le dice que solo es un arrogante, ella levantando a Lin le pregunta que si está bien, y él le responde que sí, mencionando que no necesita ayudarlo que se concentre en el examen, y ella le dice que pasará la prueba, señalando a Wei menciona que no quiere compartir clase con cucarachas, que deberían agregar una prueba de carácter a los exámenes. Que no hay necesidad de dejar que entren las plagas. Y vemos a Aoyan mencionando que va a agregar eso anotándolo en un papelito. Wei llamando la mierda le pregunta que a quien llama cucaracha. Aoyan piensa que Wei debería cuidar su boca, y en ese instante se activa una trampa saliendo un demonio yendo a atacarlo. Aoyan preparando su puño piensa que hará un pequeño espectáculo en ese examen, destruyéndolo de un solo golpe, comentando que una vez termine el examen de ese año tendrá que recalibrar a esos demonios, y saliendo de su escondite le pregunta a Wei que como acaba de llamar a Xiao Jin. Wei pregunta que si es el otro ayudante que parece que todos quieren abordarlo hoy, mencionando que tiene tanto miedo, pero se percata de que Aoyan se le está acercando rápidamente, y Aoyan mira fijamente, dejándolo sorprendido. Vemos a la secretaria Fanning la cual le pide al de las cámaras que amplíe la imagen de la cámara 004, y el hombre solo asiente diciendo que sí, y vemos que esa es la cámara que ve a Aoyan el cual está por golpear a Wei. El asustado mira como Aoyan levanta la mano y lo golpea, pidiéndole que cuide su lenguaje y sus modales, mencionando que necesita una lección, dejándolos sorprendidos a todos por la gran bofetada que le dio. Y Xiao Jin piensa que ha vuelto otra vez a la disciplina de viejo, mientras la secretaria Fanning mirando las cámaras menciona que hay algo familiar en Aoyan, y Wei le pregunta que cómo se atreve a darle una bofetada lanzándole un ataque. Aoyan acercándose rápidamente le menciona que si no aprende a comportarse cuando es joven tendrá muchos problemas en el futuro, y con otra bofetada más hace que disperse su ataque, mencionando que ese sucio vocabulario suyo necesita ser arreglado que en el mundo real nadie lo tolerara, y vemos a Wei botar sangre por la boca y cayendo al suelo le menciona que lo hará pagar por eso. Activando su habilidad de agua intenta atacar a Aoyan por la espalda pero Aoyan lo esquiva de nuevo haciendo que Wei se desequilibre mencionándole que debería ser más educado y lo patea en la cara. Y Wei cae al suelo como una basura, mientras Lin sorprendido piensa que lo derrotó con un solo golpe, que si no es un despertado de grado 0, mencionando que es demasiado fuerte. Y Xiao Jin le dice a Aoyan que le acaba de robar toda su gloria, y Aoyan le responde que necesitaba algo de disciplina, mencionando que fue demasiado lenta, comentando que mejor dejen de perder el tiempo ya que el examen está a punto de terminar. Y Xiao Jin le menciona que tiene mucha curiosidad de él porque la máquina no pudo detectar su habilidad, sugiriendo pedir una actualización, y Lin interrumpiendo les pregunta que qué van a hacer con Wei. Y Xiao Jin le dice que es hora de irse que él está dormido profundamente, y Aoyan nos explica que el examen está diseñado para probar la observación, la reacción, la decisión y lo más importante la capacidad de combate, y Aoyan Wei fracasó porque le faltaba una de esas capacidades. Que aunque aprobara perdería contra los demonios, y Lin pregunta que si dejarlo allí está bien, Aoyan le responde que esas no son vacaciones que será mejor para el desaprobar el examen. Y vemos a Wei en el suelo mientras Aoyan y Xiao Jin se están yendo, Lin les pide que lo esperen. Pasamos a los dormitorios de la academia, donde vemos a Lin frente a su dormitorio preguntándose que si realmente pasó el examen, secándose las lágrimas de felicidad piensa que realmente logró ingresar en la academia. Aoyan le pregunta que por qué está parado en la puerta pidiéndole que entre, Lin satisfecho entra a la habitación, y Aoyan le menciona que el próximo lunes será la ceremonia de apertura que además se enteró de que su hermana dará un discurso, y Lin menciona que ella fue una de las primeras graduadas en la academia, mientras Aoyan piensa que ella es inolvidable, y Lin menciona que está muy detrás de ella que es un inútil. Aoyan lo mira y le menciona que todos tenemos nuestras diferencias que no se siga comparando con los demás, y recordándole menciona que conoce a alguien que al principio no podía sostener ni una daga pero con el tiempo aprendió a destruir a varios demonios del vacío en un instante, y Lin le pregunta que qué es el vacío mientras Aoyan se da cuenta de lo que acaba de decir, nervioso pensando que ese nivel de monstruo aún no ha aparecido en ninguna mazmorra que se le ha zafado.
Y intentando remediarlo sudando de los nervios menciona que está hablando de un videojuego de rol para móviles, donde hay un antagonista de alto nivel, y Lin muy feliz le da las gracias por ayudarlo en el examen y darle ánimos. Aoyan con una risa nervioso menciona que ahora son compañeros de cuarto y de clase y deben ayudarse mutuamente, y suspirando piensa que es bueno que sea del tipo que no piensa demasiado, mencionándole que volverá el próximo lunes para la ceremonia ya que tiene que ir al aeropuerto, ya que sus padres están en el extranjero ni irá a visitarlos. Y pasamos a un edificio donde está aterrizando un helicóptero, y vemos a Aoyan y la secretaria Fanning. Y Aoyan le menciona que evaluará personalmente los resultados, mientras ella le pide que deje de quejarse, y mientras Aoyan la ayuda a subir al helicóptero. Ella le sigue diciendo que la evaluación marcó el portal como rango A, y ya arriba del helicóptero le dice que todos los ejecutivos del gremio están ocupados y él era el único libre. Y Aoyan disgustado le dice que solo quiere ahorrar dinero, ella se ríe y le dice que la atrapó, y él se sube al helicóptero preguntando que si van a mudarse, y en ese instante se eleva el helicóptero. La secretaria Fanning desabotonándose la camisa le pide que la deje unirse a él en la mazmorra esta vez. Aoyan como todo un pervertido se queda mirándole los pechos. Y ella nerviosa tapándose le menciona que ha mirado suficiente. Aoyan apartando la mirada le dice que tiene una mente muy sucia, que solo estaba evaluando cuánto tiempo durará en la mazmorra. Ella enojada le pregunta que qué acaba de decir. Pasamos a Europa, donde vemos a Aoyan explicándole a Xiao Jin que acaba de salir. Y ella enojada le pregunta que a dónde fue, mencionándole que le preguntó a sus padres si estaba con ellos. Aoyan le dice que tiene algo que hacer que volverá en unos días. Y en ese instante llega la secretaria Fanning llamándolo señor Slayer, y Aoyan le cuelga a Xiao Jin, y ella se pregunta que sí. De verdad le colgó, y celosa piensa que acaba de escuchar la voz de una mujer, y destruyendo una almohada enojada menciona que está muerto. Aoyan le pregunta a la secretaria que qué quiere, mientras se pregunta si ella habrá escuchado algo, y ella le pregunta que sé que estaba hablando mencionando que es hora de que entre a la mazmorra. Que se alejó para hacer una llamada y él se desapareció, tocándole la frente y llamándolo señor le menciona que le preocupa que pueda desarrollar demencia, y Aoyan le dice que eso es imposible apartando la mirada. Y ella agarrándole la mejilla le dice que mejor se preocupara porque no lo arreste accidentalmente, mencionándole que le está sangrando la nariz. Y lo llama viejo pervertido, pidiéndole que se vayan. Aoyan limpiándose la sangre menciona que su nariz es inútil. Los vemos enfrente de la puerta de un gran palacio donde hay dos guardias. Y cuando entran el jefe le da su servicial saludo llamándolo señor, y Aoyan le menciona que no hay necesidad de tales formalidades, que solo haga guardia afuera, y el guardia menciona que es su deber servir al pueblo. Y vemos a Aoyan enfrente del portal donde la secretaria le pregunta que si de verdad no la llevará, y él le responde que está acostumbrado a ir solo, y vemos que entra al portal, y ya dentro mira a todos lados cayendo al suelo, explicando que las mazmorras son formadas impredeciblemente por todo el mundo, que después de que selló al rey demonio empezaron a aparecer, que son presencias misteriosas que han existido durante miles de años, que la frontera entre los dos mundos son los portales, que dentro de las mazmorras se reúnen demonios, que deberían estar atacando el mundo mortal, que cuanto más alto sea el nivel de la mazmorra mejores recursos tendrá, y lo vemos entrar a la sala del jefe, con un cigarro en la mano pidiéndole que salga. Y el demonio mirándolo le lanza un gran ataque pero él lo esquiva, y se queda mirándolo, y nos explican que es una bestia de nivel intermedio alto y su habilidad es aliento de llama, y Aoyan piensa que es el demonio Rotak tejedor de la perdición, que en su vida pasada su abrigo de cuero fue quemado por el que fue un regalo de la señorita Mary, mientras recuerda menciona que murió por sus manos de cualquier forma, explicando que ese tipo de bestia requiere al menos un luchador despierto de 4 estrellas. Que en ese momento tenía mucho más de 4 estrellas, y la bestia con un gran rugido lo saca de sus pensamientos, y suspirando piensa que no puede matarlo, que tiene que hacer un plan detallado para el gremio, y la bestia lo va a atacar en ese instante, y él lo esquiva pensando que es demasiado rápido para un ataque de apertura. Aoyan esquivando empieza a anotar la estrategia en un libro, mencionando que el principal método de ataque del gran felino es invocar esbirros que solo tienen que esquivar todo. Y la bestia lo sigue atacando pero Aoyan lo esquiva como si nada, y anota que después de esquivar 3 ataques la bestia se enojará y atacará directamente, que se preparen para esquivar, y mientras la bestia absorbe llamas, Aoyan menciona que está completamente enojado, y la
Bestia le lanza un gran ataque de llamas, y Aoyan solo se queda parado como si nada, anotando que ese es el momento perfecto para derribarlo ya que el muy tonto expone completamente su espalda mientras utiliza su habilidad. Y antes de que el ataque lo impactará, Aoyan desaparece y aparece detrás de la bestia. Y yendo hacia el lobo menciona que en una victoria fácil mientras empieza a utilizar la técnica 1000 años de muerte y la pobre bestia solo grita antes de disolverse, y Aoyan lleva su mano hacia adelante para agarrar la cabeza de la bestia, la cual tiene un gran núcleo, y Aoyan antes de que el núcleo se cayera lo agarra y sale de la habitación de la bestia, y mirando unos cristales menciona que esa mazmorra de nivela tiene algunos recursos sólidos, que ya que ha derrotado al jefe averiguará cuánto tiempo durará el jefe en reaparecer, que si el ciclo de resurrección es corto será una gran bendición para esa nación, y frotándose las manos y pensando en dinero, menciona que definitivamente reclamará el 50% de las ganancias, que es hora de hacerse rico otra vez. En ese momento le lanzan un ataque pero él se percata y lo esquiva, mirando un gran demonio enfrente de él, y Aoyan menciona que ese es el tipo de desafío apropiado para una mazmorra de rango A, y vemos a varios demonios. Y Aoyan anota que la gran cantidad de demonios hace que la mazmorra sea más difícil, que requiere un equipo para ser despejada, anotando que los demonios Troll no son particularmente terribles, que los monogramas de las bestias en el examen están hechas de esos demonios, que una característica clave de los demonios basados en fuerza, es que son poco inteligentes y fáciles de provocar, que enfrentarlos de frente no es la mejor acción, y matando a casi todos los Troll de un solo golpe, dice que espera que sus estudiantes hayan estudiado los libros que él escribió, y dándole una patada al jefe de los Troll mencionando que esos monstruos no ofrecen ninguna estrategia por lo que no se molestará en anotarlo, y dándole un puñetazo al Troll, menciona que además irá en contra de lo que escribió en su propio libro, y otros Troll van a atacarlo, y Aoyan se queda parado como si nada mirando a los Troll, y con un gran grito hace que todos los Troll exploten, y con un cigarrillo en la boca lo enciende con un dedo, mencionando que la batalla ha sido concluida, se sienta en una roca pisando la cabeza de un Troll, y poniendo la mano en el suelo, menciona que el ciclo de reinicio es de 15 días, que es una gran oferta, y vemos al jefe de los Troll levantándose medio muerto, lo señala, dejando confundido a Aoyan, y el Troll le dice que el rey demonio regresará, así disolviéndose. Continuando con la historia vemos en el mismo helicóptero de antes donde está la secretaria Fanning y Aoyan, y la secretaria Fanning con una gema en la mano menciona que después de que el equipo de ataque entró contabilizaron un gran botín de riquezas. Y eso significa que habrá un gran depósito para la cuenta de la empresa y una vez que lleguen los fondos podrán echar a ese molesto inversor de la academia, y vemos a Aoyan mirando por la ventana del helicóptero, pensando en las palabras que le dijo el demonio, y la secretaria Fanning sacándolo de sus pensamientos le pregunta que si le pasa algo mencionándole que ha estado raro desde que salió del calabozo, y el babeando le dice que no es nada solo que está un poco viejo y se siente un poco mareado. Y ella le pregunta que entonces por qué le mira los pechos con una gran sonrisa, y Aoyan acercándosele más le dice que porque mejor no lo deja salirse con la suya por lo menos una vez, mencionando que ya está medio enterrado en la tierra, que al menos lo dejé partir de ese mundo con algunos derechos para presumir, y ella alejándose le dice que si duplica su sueldo lo pensará, y Aoyan le dice que mejor lo olvide, que es demasiado viejo para gastar dinero de esa manera. Y volteando la cara le dice que no importa, que ya terminó de discutir con un mocoso arrogante como ella, y la secretaria le dice que solo se está haciendo la víctima, y Aoyan le dice que debería ser más refinada y le menciona que se irá a dormir, que lo despierte cuando lleguen, y ella le dice que es el jefe, que haga lo que quiera, y él cerrando los ojos se pregunta el significado de las últimas palabras del Troll, mencionando que si el rey demonio regresa el desastre no sucederá, pero en su vida anterior nunca regresó ya que lo único que pudo hacer fue abrir las mazmorras. Pero sin embargo el Troll no lo diría sin ninguna razón ya que parecía más un mensaje, que desde la anterior llegada del rey demonio hasta lo que pasó en la mazmorra parece que su regresión ha alterado la línea temporal, y la secretaria se pregunta qué estará tramando el viejo, mientras Aoyan piensa que tiene que ser eso, y menciona en voz alta que esperara su llegada, que ya que la historia ha cambiado esta vez enfrentará las calamidades de frente, y vemos a Fanning confundida detrás de él, y pasamos al otro día en la casa de Xiao Jin, la cual agarrándolo por la oreja lo llama cabrón preguntándole que quién era la mujer que habló por el teléfono, muy enojada le pide que se lo diga.
rápidamente, y Aoyan con la oreja roja le dice que debió haber escuchado mal, mencionándole que es demasiada joven para actuar así, preguntándole que si está paranoica, y ella le dice que lo dejara pasar. Y le pregunta que dónde estaba en esos últimos 2 días. Aoyan, que ya tenía una excusa, le dice le estaba preparándole una sorpresa, y ella le pregunta que para qué ocasión. Y él le dice que ya se cumplen 18 años desde que se conocieron, que recuerda ese día como si fuera ayer, pero parece que ella lo olvidó completamente, que es una chica sin corazón, preguntándole que si no se siente mal, y ella, abriendo el regalo, le dice que deje de quejarse, y sorprendida le pregunta que dónde consiguió ese cristal. Y él le responde que acampó en la entrada de la mazmorra durante 2 días y se la compró a un cazador del gremio, y ella le menciona que un cristal de ese grado cuesta al menos 50,000 monedas, preguntándole que de dónde sacó el dinero, y él se queda pensando con una gran sonrisa, y le pregunta que si olvidó que desapareció durante años, que eso fue porque estaba trabajando y ahorró para comprarle ese cristal. Y con una rosa en la mano le pide que no lo subestime, ya que ese solo es un grado amarillo, que cuando se gradúen le dará uno morado, que todo lo que quiera lo hará realidad. Y ella, sonrojada, le agradece mencionándole que le encanta su regalo. Aoyan, como todo un aprovechado, le pregunta que si no merece una pequeña recompensa, y ella le pregunta cuál es su petición, y él, como todo un pervertido, le pregunta que si está llevando ese estampado de fresa, y la vemos sonrojada, pero luego se enoja, poniendo nervioso a Aoyan, y dándole un gran golpe lo llama pervertido. Y pasamos de escena a la ceremonia de entrada en la academia, y vemos a un tipo señalando a alguien, mencionando que esa es la persona que despertó una habilidad de 5 estrellas, mientras vemos una chica que va pasando delante de ellos, y el tipo menciona que escuchó que se unió a un gremio en su segundo año, y él ni siquiera está seguro de encontrar trabajo después de graduarse, y el otro tipo le pregunta que por qué se compara con una genio. Y vemos a esta belleza, la cual es Lee Kexin, la hermana de Lee Keda, la cual llama a su hermano preguntándole que si pueden hablar. Y ellos voltean mientras Lee Keda le dice a Aoyan y Xiao Jin que vayan a clase primero, que él los alcanzará, y ellos marchándose se despiden. Y Lee Kexin se queda mirando a Aoyan, preguntándose el por qué la silueta de ese chico se le hace tan familiar, y Lee Keda le pregunta confundido qué pasa, y ella, preocupada, le dice que se enteró del incidente durante el examen, que no deje que eso lo afecte, y él le menciona que lo que dicen es cierto, que realmente es débil. Y ella le dice que antes de que empezaran las mutaciones él destacaba en todos sus estudios y todos los demás campos, que era extraordinario, y todo no se trata de habilidades para definir el valor propio, y él le dice que lo entiende, y ella le pide que no deje que sus palabras le afecten, que una vez que entre en la academia descubrirá que hay más cosas para aprender, que no es solo desarrollar habilidades, que si no puede mejorar su nivel de estrellas explorarán otros caminos, que para ella él siempre será el mejor, y el sorprendido solo asiente con una sonrisa. Y pasando afuera del edificio vemos a un tipo que pregunta que si él es Aoyan, y él le responde que sí, y vemos que es el hermano mayor de Aoyan Wei, el cual le dice a Aoyan que su hermano no logró entrar a la academia por su culpa, mencionando que escuchó que su nivel ni siquiera llega a una estrella, preguntándole que si hizo algo turbio. Y Aoyan le responde que debería preguntarle a su hermano, y Xiao Jin le dice que su hermano maltrata a otros durante el examen, y Aoyan la insulta preguntándole qué acaba de decir. Y Aoyan, mirándolo, piensa que un joven como él necesita ser disciplinado, y enojado le pide que se disculpe, y Aoyan menciona que ese perdedor quiere que se disculpe, preguntándole que si sabe quién es, y uno de sus amigos le pregunta que por qué habría que desperdiciar palabras con el que mejor le muestre quién manda, y otro dice que le den una lección para que deje de actuar de forma desafiante, y Xiao Jin le pregunta que si ya terminaron, mencionándoles que los llaman perdedores, pero ellos golpearon a su hermano, preguntándole qué dice eso sobre el que mejor vayan a reflexionar sobre sí mismos. Y Yao, insultándola, da un salto, levantando la mano para golpearla, mencionando que la matará. Pero Aoyan no empuja, haciendo que retroceda, y Aoyan, utilizando una habilidad de agua, le dice que es la segunda vez, creando con su habilidad un hombre de agua, el cual se disuelve en el suelo dejando un charco de agua, sorprendiendo a Ao, ya que esa es la habilidad de su hermano, pensando que es imperdonable que haya copiado la habilidad de su hermano, mencionando que como sea es más fuerte que él, pisoteando el agua. Y Aoyan se pregunta que si no entienden los jóvenes el principio de adaptación y aprendizaje, y Aoyan menciona que las habilidades de copia solo son una superficie, y intenta moverse enojado, y se pregunta que por qué no se puede mover, sorprendido, y vemos el agua empieza a rodearlo, y él menciona que no puede respirar.
Y Aoyan con mirada asesina le dice que un 0 estrella logró superar a un 3 estrellas preguntándole que si no es interesante mencionando que solo sabe hablar mucho que tal vez sería mejor que ya no respire más, y menciona para sí mismo que no soporta a las personas que usan su habilidad despierta para molestar a otros preguntándose que cuál es la diferencia entre ellos y un demonio y vemos a Lee queda detrás de él, el cual se sorprende al ver lo que está pasando, mientras vemos a los tipos atados con el agua mencionando que es imposible, gritando que es un engaño, y tiempo después pasamos al edificio docente de la academia, donde vemos al director Lian el cual les pregunta que quién empezó la lucha primero, y Aoyanao golpeado. Dice que él golpeó a su hermano menor primero, mirando con odio a Aoyan el cual está muy tranquilo, y el director Lian le pregunta que si está afirmando que hizo el primer movimiento, y Ao percatándose de eso se pone nervioso sin saber qué decir, y el director Lian le dice que amenazó e insultó a un alumno de primer año en la entrada del auditorio que usa sus habilidades despertadas para intimidar y violar las reglas de la academia y además no muestra ningún remordimiento aún estando en la oficina de Asuntos académicos, que en base en esos 3 puntos como director de asuntos académicos puede expulsarlo, y Ao enojado le pregunta que si se atreve a expulsarlo, mencionándole que él no tiene esa autoridad. Y en ese momento vemos a alguien entrando a la oficina el cual menciona que le gustaría ver, quien se atreve a expulsar a su hijo y vemos que es el padre de Aoyanao con su secretaria, y se queda mirando a Aoyan el cual piensa que recuerda a ese hombre ya que no decía nada durante las reuniones, mientras Aoyana le explica al director Lian que durante el examen de ingreso su hijo menor no entró porque no fue lo suficientemente capaz y lo aceptado, y además su familia ha donado mucho dinero a la academia desde su fundación y ahora quieren expulsar a su hijo mayor preguntándole que si no cree que eso es ir demasiado lejos. Y vemos a Ao el cual mira a Aoyan pensando que su padre está allí y seguro ese tonto será expulsado que pretende mantener la calma pero seguro está muerto de miedo, y con una gran sonrisa piensa que trabajó duro para entrar a la academia más prestigiosa solo para ser expulsado el primer día que su vida estará acabada. Y el director Lian le dice a Aoyan que donar dinero a la academia y que su hijo haya violado las reglas son dos asuntos muy diferentes, y no se pueden confundir. Y Aoyan le dice que parte de su salario proviene de su familia que mejor lo piense cuidadosamente, y el director Lian le menciona que dado que eso involucra a la junta escolar no es algo que él pueda decidir por su cuenta así que llamará a la vicepresidenta Funin y le pedirá que vaya a tomar una decisión, y Aoyan le dice que confía en que la vicepresidenta Fanning hará un juicio justo, y Aoyan menciona para sí mismo que ojalá y pueda irse que si su habilidad inevitablemente lo asocia con el señor Slayer ese será el fin para él, y Aoyanao se ríe mencionando para sí mismo que ahora está en pánico que la gente pobre debería asistir a una universidad normal que aunque se gradúe de la universidad igual comenzará como un cazador de nivel bajo que a diferencia de él que una vez que se gradúe su padre lo convertirá en un miembro del gremio de nivel medio e incluso se podría convertir en ejecutivo algún día, y vemos al director Lian el cual le dice a Fanning que la necesita allí, y le dice a Aoyan que la vicepresidenta llegará en unos minutos, y vemos a la señora Fanning la cual menciona que es una gran coincidencia ya que acaba de revisarlos datos de esa familia, y ella recuerda cuando Aoyan le pidió que los investigara y que sean justo y parciales que si son asuntos menores solo les diera una advertencia verbal, y la vemos salir de su oficina, y volvemos a la oficina del director Lian donde Aoyan le pide a su hijo que se siente ya que estar de pie debe de ser cansado, mientras Ao piensa que nacer en la familia correcta es una habilidad y se pone al lado de su padre, y en ese instante entra la señorita Fanning, preguntándole a Aoyan que si no está ocupado con sus empresas, y Aoyan le responde que no, pensando que la vicepresidenta Fanning es bastante cortés con él y Lian solo tiene que esperar. Y la señorita Fanning le pregunta a Lian qué está pasando y él le responde que Ao abuso de su poder para intimidar e insultar a los estudiantes de primer año. Y la secretaria Fanning le pregunta que si eso no es un asunto trivial y Aoyan dice que solo es un problema menor, y ella con un aura maliciosa menciona que con expulsarlo sería suficiente, cruzando los brazos con una sonrisa, menciona que con la expulsión será suficiente, y Aoyan dice que ese castigo cumple sus expectativas. Y la señorita Fanning menciona que comenzaran el proceso de inmediato que si Aoyanao quiere volver a estudiar en la primera academia tendrá que volver a solicitar una inscripción con los estudiantes de primer año en el próximo año explicando que su principio es simple que si reconoce y corrige sus errores le darán una segunda oportunidad y Aoyan sorprendido le
Pregunta que si su hijo es el que está siendo expulsado, y ella le responde que fue muy clara desde el principio, que obviamente su hijo está siendo expulsado ya que Aoyan no era el que estaba molestando, y Aoyanao nervioso le reclama ya que él es el que está golpeado mencionando que Aoyan no tiene ni un rasguño, y ella le menciona que acosa a estudiantes de primer año y aún así es golpeado preguntando que cómo exactamente ha mantenido Aoyanao su desempeño académico, y Aoyan le pide a la señorita Fanning que le permita recordarle que Ao es su hijo preguntándole que si no tiene miedo de que retire sus inversiones de esa institución, y ella solo le da la espalda, preguntándole que cómo quiere resolver eso, y él le pide que expulse a Aoyan y se asegure de que esté en la lista negra para siempre mientras Aoyan solo desvía la mirada, y la señorita Fanning empieza a reírse, y Aoyan le pregunta que es tan divertido, y ella le responde que sus idioteces, y el confundido le pregunta que como lo acaba de llamar, y ella le explica que el señor Slayer siempre ha defendido a la unidad, la compasión y la lucha contra las amenazas externas y nunca ha utilizado a los despertados para oprimir a los débiles, y él ha donado su dinero generosamente a la escuela pero sin embargo el objetivo era brindar una oportunidad justa a todos para contribuir a la construcción del nuevo mundo, y su dinero no es indispensable ni para la academia ni para el gremio, y el sorprendido le pregunta qué está insinuando, preguntándose que si se excedió mientras vemos a Ao preocupado, y le dice a su padre que ellos son accionistas y no tienen por qué tener miedo, y su padre le pide que cierre el pico pensando que la expresión de la señorita Fanning es demasiado grave, y nervioso le pregunta que qué acaba de decir, y ella le responde que reembolsarán todas las donaciones de la familia Aoyan y expulsarán a su hijo que como ya sabe que cuando trataron con la familia Zhou se trató públicamente y ellos no serán una excepción, dejándole ese asunto al director Lian para que lo resuelva pidiéndole que en el futuro no le llevará esas trivialidades que responda él mismo y si la gente no entiende que llame a la seguridad. Y Aoyan se pregunta que si es necesario ese castigo solo porque Ao acosó a un compañero, pensando que tras la expulsión de la familia Zhou nadie colaboró con ellos y en 6 meses se desplazaron de la lista de los 500 más ricos y ahora están al borde de la quiebra y no puede dejar que le pase a su familia, que trabajó mucho para llegar donde está y además los hijos pueden ser reemplazados y puede tener tantos como quiera, volteando a mirar a su hijo el cual le pregunta que por qué lo mira así, y pidiéndole disculpas, se inclina mencionándole que todo eso es culpa suya por no disciplinarlo y aprovechar su posición para beneficiarse rogándole por misericordia, y Ao le pregunta a su padre el por qué se arrodilla ante esa MRD, y el padre lo golpea mandándolo a volar, ordenándole que se calle y se arrodille para pedir disculpas y que deje de hablar con su sucia boca cuando su cabeza está en la cuerda floja preguntando que cómo terminó con un tonto como hijo. Y Fanning le menciona que parece que finalmente entró en razón que maneje eso como mejor le parezca que como dijo ellos otorgan segundas oportunidades a aquellos que enmiendan sus comportamientos, mientras su padre lo mira con mucha ira, y Ao lo mira preocupado, y Fanning se queda mirando a Aoyan mientras Aoyan le da unos buenos golpes a Ao, y Fanning menciona que es mejor dejarlos resolver sus problemas, pidiéndole a Aoyan que la siga mientras Ao le pide a su padre que lo deje, y los vemos marcharse mientras Ao le dice a su padre que si no es su preciado hijo y el padre le dice que es una vergüenza para su familia y lo hará razonar a golpes. Y Fanning menciona que la disciplina de un padre es pesada como una montaña, así saliendo y cerrando la puerta, y vemos a Aoyan preocupado. Continuando con la historia, la secretaria Fanning le menciona que ha escuchado de un estudiante despertado de 0 estrellas en la academia preguntándole que si es él y él le responde que sí lo es, y piensa que si Fanning sigue mirando verá a través de él pidiéndole que deje de mirarlo que si sigue mirándolo le descontará el sueldo, y ella sacándolo de sus pensamientos le dice que las habilidades de copia siguen siendo habilidades preguntándole que por qué no se puede determinar su nivel de estrellas, explicando que los estudiantes anteriores con capacidades de copia no enfrentaban ese problema ya que sus niveles de estrella eran medibles, y si la máquina no puede detectarlo la única explicación es que su nivel de estrellas excede sus límites, y Aoyan nervioso le dice que eso es absurdo que si eso fuera cierto ya sería famoso preguntándole que por qué se molestaría en hacer el examen de ingreso pidiéndole que deje de bromear con él, y ella acercándosele y tocándole la cara le dice que nunca se sabe ya que algunas personas suelen ser discretas y astutas y él con una risa nerviosa le dice que duda que sea discreto que de lo contrario no se hubiera enfrentado a Aoyanao,
Y ella soltándolo le dice que tendrán muchas oportunidades de encontrarse durante el semestre, y con claras intenciones le dice que cuidará muy bien de él, y volteándose le dice al director Lian que discutirán el trabajo del nuevo semestre en su oficina y Lian le responde que sí, y cuando ellos están marchando Aoyan suspira muy aliviado pensando que afortunadamente ella no utilizó su habilidad, y pasamos a los dormitorios de los estudiantes, donde vemos a Aoyan el cual se tira en su cama mientras vemos a Lee queda sentado en su cama, preguntándole qué pasó en la oficina del director Lian, y él le responde que Aoyanao fue expulsado de la academia. Y Lee queda sorprendido le pregunta que si su padre no estaba en el consejo escolar, y Aoyan le explica que es precisamente por esa razón que tiene que exigirse a un estándar más alto ya que esa academia fue creada para entrenar talentos que puedan enfrentar a los demonios y no para formar facciones pidiéndole que solo se concentre en sus estudios. Y Líqueda le dice que pensó que la escuela lo protegería ya que el mundo nunca ha sido justo, agradeciéndole a Aoyan. Y el confundido le pregunta que por qué le agradece y Líqueda le responde que por sus palabras y por hacerlo ver que un 0 estrellas puede derrotar a un 3 estrellas, y Aoyan le explica que despertar una habilidad de nivel alto es una gran ventaja pero el entrenamiento diligente es más importante que no lo tiene que pensar demasiado que solo siga adelante, y Lee queda muy esperanzado le responde que sí, y Aoyan le dice que si su habilidad es la amplificación pronto mucha gente lo buscará por su habilidad pidiéndole que le prometa que priorizará trabajar con él, y Lee queda le explica que con su fuerza actual solo puede darle un ligero impulso de ataque al luchador principal. Pero con no arruinar al equipo le es suficiente, y Aoyan le dice que a veces ese pequeño impulso hace la diferencia, y pasamos al otro día a la escuela donde tocan la campana para comenzar las clases, y mientras vemos a Lee queda dormido Aoyan le pregunta a Xiao Jin que cuál es la clase que toca, y ella le pregunta que si no reviso el horario que la primera clase es de historia y seguro no entrarán en ninguna mazmorra, y Aoyan se pregunta que cómo pudo olvidar lo que él mismo escribió él programa, y mencionando que nunca ha sido muy bueno en lo académico que pregunta que cómo se supone que va a sobrevivir 3 horas de eso, y en ese instante llega la profesora de teoría saludándolos a todos, y mientras ella se presenta como Kelly vemos que es muy hermosa, tan hermosa que enamoró a varios estudiantes lo cuales mencionan que por fin conocen a la legendaria Kelly. Y mientras vemos a Aoyan dormido Líqueda menciona que ella es extremadamente hermosa y Xiao Jin le pide que se controle. Y luego menciona que ella es absurdamente adorable, y Aoyan despertándose le pregunta que si es en serio, y mientras la vemos escribiendo en la pizarra, Aoyan nos explican que a los 27 años ella ya era una despertada de 4 estrellas y en un año logró subir otra estrella más y es la opción ideal para profesora de teoría que su habilidad y su conocimiento enciclopédico le permite retener cada libro que ha leído lo que la convierte en alguien inigualable como profesora, y mientras piensa en mirarle las bragas como un pervertido menciona que es simplemente demasiado lindo pensando que aunque la vea a menudo nunca pasa de moda, y ella les explica que a partir de ahora aprenderán sobre las estrategias de mazmorras pidiéndoles que tomen nota detalladas ya que eso es algo muy importante que no se desanimen porque es solo teoría, y todos embobados le dicen que entienden, y ella les pide que abran la página 5 de su libro que el tema será la exploración de mazmorras de rango F. Y tiempo después, vemos cómo la profesora Kelly cierra su libro, mencionando que eso es todo que les enviará por correo las tareas pidiéndoles que se aseguren de mandarlas a tiempo, y los vemos despedirse a todos. Y Xiao Jin le pregunta a Aoyan que si pudo aprender algo, y los vemos mirando a la profesora Kelly y los dos mencionan que no aprendieron nada en absoluto. Y ella le dice que haga lo que quiera recordándole que la próxima semana será la próxima prueba de nivel F y si no logra ganar créditos no puede esperar que lo salve, y él le pregunta que si ella no era la que estaba distraída enojándola, y Líqueda les pregunta que si la práctica empieza la otra semana mientras Aoyan dice que es adorable, y Xiao Jin explica que cualquiera con un despertar de 2 estrellas o una licencia del gremio puede entrar a una mazmorra de rango F y además la mazmorra que elige la academia es segura y tiene muchas guías, y estirándose les dice que si no se esfuerzan y prestan atención en los próximos 2 días tropezarán en la mazmorra y no aprobarán el curso, y se percata de unos chicos los cuales mencionan que escucharon que hay un nuevo alumno con un despertar de 5 estrellas que es un prodigio, preguntándose por qué se unió a la Academia Amorowend y no a la Academia Flamear, y Líqueda se pregunta que quién será ese 5 estrellas, y Xiao Jin le responde que está en su clase que seguro no se percataron de ella por estar atentos a la hermosura de la maestra, y en ese instante
se percata de alguien, y vemos una chica la cual le pasa por el lado, y vemos que es muy hermosa, tan hermosa que sorprende a Xiao Jin, y señalándola les dice que ella es Her Kim Fei, y vemos a Aoyan muy sorprendido, y los otros alumnos mencionando que ella es la estudiante de 5 estrellas, y pasamos a los recuerdos de Aoyan, el cual menciona que quien iba a pensar que en esa vida acabarían siendo compañeros de clase, explicando que cuando conoció a Kim Fei tenía 30 años, y lucharon codo a codo durante 20 años, y una vez fue aclamada como la guerrera más fuerte, por su gran poder destructivo, pero fue asesinada y sus últimas palabras fueron que cuidará a su por ella, mientras lo vemos lamentarse en sus recuerdos, pero Xiao Jin y Likeda lo sacan de sus pensamientos, y Xiao Jin le pregunta que en qué está pensando mencionando que necesitan irse y él responde que no es nada, y mientras ellos se van Aoyan voltea y se queda mirándola, pero Kim Fei se percata preguntándose que quien la está mirando, mientras la vemos con un collar y una foto, mientras Aoyan pregunta qué van a comer esa noche, y pasamos a otro lugar, donde vemos a Aoyan con una hamburguesa en la mano preguntando que si no tenían que hacer las tareas en el dormitorio, recordándole a Xiao Jin que le dio un sermón a Likeda y a Lelantes para después llevarlo hasta allí, y ella con un puchero de comida le responde que van a estudiar pero recordó algo importante, y Aoyan comiendo le pregunta qué es lo que acaba de recordar, mientras la vemos mirando su teléfono, y ella le dice que lo verá muy pronto mientras vemos a alguien detrás del cristal, y vemos que es Wosin el cual lo saluda, y Aoyan lo mira sorprendido. Y Xiao Jin le pregunta que si eso no es una gran sorpresa, y le presenta a Likeda como un compañero de clase, y Likeda lo saluda, y Wosin dándole la mano le devuelve el saludo, y Aoyan le dice que siente que se ha hecho más maduro, y Wosin le dice que comparado con el que siempre ha sido más maduro a él todavía le falta un largo camino por recorrer, y dándose la mano mencionan que ha pasado mucho tiempo sin verse, y Xiao Jin menciona que han pasado más de 4 años desde la última vez que se vieron, preguntándole que si planea quedarse por mucho tiempo, y él le responde que sí ya que se ha unido al gremio, y Likeda menciona que él tiene más o menos su edad preguntándole que si no va a la escuela y él le responde que está en la sucursal americana y comenzó un año antes que ellos y Likeda le pregunta que si es un alumno de segundo año que porque se unió al gremio, y él le responde que es porque hubo problemas con las mazmorras, confundiendo a Aoyan, y frustrado explica que originalmente los portales de mazmorra separaban el mundo mortal del mundo demoníaco protegiendo al mundo humano de los demonios, pero sus padres fueron asesinados por demonios que salieron de una mazmorra, y Aoyan sorprendido se para tirando su silla, y Wosin explica que le explicó al gremio americano pero nadie le creyó ya que el demonio desapareció después de matar a sus padres y no tiene evidencia, y mientras Aoyan recuerda las palabras del Troul él sigue explicando que por eso renunció a la sucursal americana y regresó a China para luego unirse al gremio, y Xiao Jin le pregunta que si habla en serio, y lamentándose le pide disculpas por no estar allí con él, y él recordando cómo mataron a sus padres ante sus ojos menciona que pasó tan de repente que si no lo hubiera visto con sus propios ojos, y en ese momento le llega una llamada a Aoyan, y él les dice que sus padres lo están llamando, y saliendo de allí contesta la llamada, y le pide a Fanning que notifique al Kai de 5 estrellas, y ella confundida le pregunta que si es el señor Slayer, y él le dice que su voz no es importante que se reúnan en su oficina en 1 hora, y colgando, vuelve a entrar de nuevo mencionando que sus padres le dijeron que pospondrán su regreso, mencionando que tiene algo urgente que manejar y Xiao Jin le dice que el asunto de Wosin es el más urgente, y Aoyan tocándole el hombro a Hou Sin, le dice que irá a verlo en la noche que le envíe su dirección, y él le responde que eso es genial, y le dice a Xiao Jin que no se preocupe que Aoyan seguro tiene cosas importantes que hacer y puede encargarse de eso primero, y Xiao Jin suspirando enojada le dice que está bien, y Aoyan disculpándose le dice que se verán en la noche. Bueno amigos, este es el último capítulo. Y creo que el manga ya no está en emisión pero estaré atento a ver si sacan más capítulos.